Esta semana, en Bogotá, la quema de un carro particular que prestaba presuntamente servicio de Uber a manos de supuestos taxistas reabrió el debate por la falta de normatividad para esta clase de plataformas en Colombia. Además, alertó sobre el escalamiento de las agresiones que pudiesen llegar a causar algún tipo de agravio a algún pasajero o incluso muertos. El gobierno colombiano ha indicado que para prestar un servicio de transporte público, ponga atención, se debe realizar a través de empresas habilitadas y vehículos autorizados, pero deja abiertas las puertas a este tipo de tecnologías en el uso de transporte siempre y cuando estén bajo las normas del país. Voceros de Uber han señalado que solicitaron al Congreso iniciar el trámite del proyecto de ley de iniciativa ciudadana con el que solicitan al Legislativo y al Gobierno Nacional una regulación para el transporte privado mediante plataformas tecnológicas, como se ha logrado en más de 90 jurisdicciones en el mundo. Uber llegó a Colombia en el 2013. Las autoridades inmovilizaron en el 2016, solo en el año pasado, 35,000 carros que prestaban servicio de transporte ilegal. Recordemos que la Superintendencia de Puertos y Transportes ha multado en 2 ocasiones a esta plataforma, una por $116,940 y otra por $183,940. La quema del carro particular fue sobre las 3 de la madrugada del martes. La primera versión de la policía es que al parecer 3 hombres en un taxi cierran al vehículo particular, amenazan a los ocupantes e incineran el automotor. Versión que coincide con lo dicho por Jonathan, dueño del carro, en diálogo con la FM. Desgraciadamente lo cerraron unos taxistas, los encañonaron, le pusieron gasolina de todo el carro. Quien además desmintió que su vehículo estuviera al servicio de Uber. Pero usted dice, no estábamos prestando servicio a UberX. No. ¿No? No, señor. El automóvil fue quemado en la calle 170 con avenida La Conejera en Suba. Hasta allí llegó la policía. Tuvimos conocimiento por vía radial. En el momento las unidades del cuadrante asistieron. Estamos en la etapa investigativa. Autoridades analizan si la divulgación de este panfleto en el que se ofrece dinero para quien dé información sobre carros al servicio de Uber tiene algo que ver con el ataque. Para abordar este tema nos pusimos en contacto con Uber y con el gremio de taxistas en Colombia. Uber declinó participar en el programa aseverando razones de seguridad. Aquí en el estudio me acompaña Hugo Espina, líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi. Bienvenido a la tarde. Yoli, muy amable a usted por su invitación y un cordial saludo a todos los taxistas de Colombia y de todo el mundo donde lo están escuchando en este momento y viendo. Sin duda hay un tema, un debate interesante respecto a que las propias autoridades están admitiendo que la operación de Uber en Colombia no es del todo legal, no es una competencia justa, por ejemplo, con el gremio de los taxistas que tiene que pagar el uso de placas, el servicio, varias cosas antes de poder operar este sistema de transporte privado. En primera instancia, ese punto está abierto, a las autoridades les hace falta puntualizar hasta dónde podría operar Uber y que fuera de manera legal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ya, el gobierno ha sido muy enfático y quiero nosotros resaltar la labor del gobierno nacional y del Ministerio de Transportes y el Superintendente de Puertos referente al tema y el fenómeno de Uber, no solamente en Colombia. En todo el mundo, Uber llegó a irrumpir las legislaciones vigentes que hay en esos países, con un agravante. Uber no tiene ningún tipo de seguros para proteger a sus usuarios. En caso de que un vehículo se volque, un usuario quede minusválido, no tiene ningún tipo de seguros para proteger a estos usuarios. Uber está usurpando las funciones del Estado. Aquí el único que puede imponer tarifas del servicio público en Colombia son los alcaldes o el legislativo, en este caso el Congreso de la República. Toda aquella persona que mediante medios tecnológicos fraudulentos imponga tarifas, no es que está lloviendo mucho y hay poquito carro, entonces la tarifa dinámica se le dispara al 300% al usuario. Cuando hay pico y placa, es decir, el horario donde no circulan los automóviles particulares, también de repente hay un incremento importante, además, por supuesto, en la tarifa. Hay una competencia desleal en el tema de tarifas. El Código Penal colombiano, el artículo 425 del Código Penal, dice que ninguna persona natural o jurídica puede usurpar las funciones del Estado. Por eso yo le instauré un denuncio penal a las directivas de Uber para lograr hacer lo que hicieron en Francia. En Francia se llevaron presos a las directivas de Uber y los tienen a buen recaudo y con una multa de 1.2 millones de euros.
nosotros le hemos dicho, yo me he reunido varias veces con las directivas de Uber y les he dicho, oiga, creen empresa de taxis. Y si su empresa es muy buena, yo retiro los taxis míos y me voy a trabajar allá a Uber. Pero en una empresa que diga Uber Taxis, no puede operar ni en particulares, ni en vehículos blancos o de servicio especial. Pero hay un punto de debate que me parece importante. Por ejemplo, yo que resido aquí en Colombia, hay veces que cuando pides un Uber, por la calidad del servicio, porque es más rápido, por las razones que puedan ser de cada uno de los usuarios, a veces te piden que viajes adelante por cuestiones de seguridad, alegando que a veces los taxistas pueden detectar que es un taxi de Uber y pueden atacarlos. Incluso el representante de Uber nos decía, no puedo acudir por un tema de seguridad. El hecho de que quemaran un automóvil, ¿no es también saltarse las trancas, ya que usted está hablando de legalidad? Por supuesto, nosotros en varios medios de comunicación hemos dicho que rechazamos cualquier acto violento. Y para mí esto no fue un acto cualquiera, esto fue un acto de terrorismo. Eso de que a ti te bajen de un carro y te quemen un carro, para mí eso es un acto terrorista. Está poco por confirmar y que sean taxistas. Ya uno de los taxistas lo capturaron y dijo, sí, a mí 3 personas armadas me encañonaron y me dijeron, pare aquí, espérenos, recójanos. Y esa es la versión que hasta el momento tiene la Fiscalía General de la Nación. Pero usted no tiene conocimiento de que en taxistas de su gremio que están afiliados con ustedes hagan esta práctica como algo normal de ello. O sea, puedes pedir un taxi y a lo mejor te llega un taxista. Mire, y sales amenazado. No, los propios de Uber no te dejan subir si no confirman que no eres un taxista. A ver, Joely, en Colombia está permitido que cuando a usted le roben un celular, está permitido que usted como ciudadano capture ese bandido y se lo entregue a las autoridades, sin ejercer violencia. Porque nosotros no somos autoridad, ¿verdad? Pero si a ti te roban el celular, te roban tu bolso, te roban el espejo, cualquier ciudadano, la Constitución Política Nacional dice que usted como ciudadano está en la obligación de ir y ayudar a proteger a ese ciudadano. En Colombia, la Ley 105 de 1993, que es el Estatuto Nacional del Transporte, dice que los ciudadanos, como tal, organizaciones gremiales, nos podemos unir para hacer vedurías con la policía para decir, mire, allá hay un vehículo ilegal que está prestando un servicio no autorizado. Lo que está prohibido y no deben de hacer algunos taxistas es ir a tomar la justicia por su propia mano, ir a cerrar el carro, bajarlo, romperlo y pegarle al ciudadano. Eso lo rechazamos de plano y créanos que no es la conducta del gremio de taxistas. Es que haya un grupo muy pequeño que ya por ese desespero en la crisis económica que tienen a los taxistas, los señores de Uber, Cabify, Mi Águila, Updrive y todas estas plataformas tecnológicas que están saltándose la legislación colombiana, pues los llevan a un borde de desespero y quizá actuar de manera inconsciente para defender y salvaguardar su patrimonio. Porque ahí tengo muchos taxistas que cogieron su apartamento y lo hipotecaron a un banco. Cierto, también. Para poder sacar un taxi. Y resulta que hay una confianza legítima del Estado. El Estado tiene que protegerme a mí, mi industria. El Estado tiene que decir, oiga, venga, vamos a proteger este gremio de taxistas porque los bancos tienen un sinnúmero de taxis pignorados. Y resulta que al paso que vamos, tenemos más de 1.500 taxis pignorados que ya los bancos los van a recoger, se los van a quitar. Y como no pudo pagar ese crédito, la casa o el apartamento que él puso de garantía para pagar ese crédito, pues se va a quedar sin el taxi y sin la casa. Ese es el desespero. Y este es un llamado a usted, compañero taxista, a que no se deje llevar por el desespero y quizá a cometer algún desmán que quizás termine bajo las rejas. Y no queremos eso para ninguno. Y cobrando la vida de alguna persona, ¿no? Por Finalmente, supuesto. lo importante aquí es el usuario. De repente alguien puede privilegiar el uso de un
Uber por la seguridad que le puede dar el conductor del automóvil, porque en ese momento no había de otra más que tomar un Uber por el servicio, por la seguridad, etcétera, por muchos de los motivos. Pero ¿cómo van a lograr ustedes que el usuario privilegie, que busque tomar un taxi que no sea de Uber, porque ustedes dan un mejor servicio? ¿Qué van a hacer ustedes para de verdad pelear sanamente y con seguridad por esa competencia justa? Bueno, qué buena pregunta, Joely. Quiero decirle primero que todo que Uber no es que preste un excelente servicio. Quiero decirle, ¿usted sabe quiénes son los conductores de Uber, Joely? Cualquiera que quiera operar un automóvil. Le quiero decir, son los antiguos taxistas que vendieron sus taxis y compraron con un taxi 10 carros particulares. Entonces, con tal de no pertenecer a su organización, ¿compraron un Uber? Claro. ¿Están operando un Uber? Entonces, ¿en qué falla su organización? Ponle cuidado. ¿Para dónde va este negocio? Si usted tiene un taxi que le produce 100.000 pesos diarios, ¿cierto? Lo vende y con eso se compra 10 particulares. Y a ese carro particular le pone 2 conductores de 12 horas que le paguen 100.000, pues le van a dar 2 millones de pesos diarios. El conductor de Uber no tiene tampoco ningún tipo de seguridad social. Eso es un conductor que está también explotado. Y hay una especulación que se dice que hay una mafia en los cupos de los taxis. No es cierto, aquí no hay ninguna mafia. Alguien me decía, don Hugo, ¿esto es por qué cuesta tanto un cupo de un taxi? Yo les ponía el siguiente ejemplo. De pronto Joely no, pero si preguntamos por las directivas del canal RCN o de varias personas, algunos están afiliados al Club El Nogal. Y un cupo en el Club El Nogal te está valiendo entre 150 y 200 millones de pesos. ¿Por qué no le dan la oportunidad del estrato 0, 1, 2 y 3 que también pertenezca a ese club? ¿Y cómo paga ese cupo? Y lo mismo las casas en Colombia. Tú ves que en las zonas urbanas ya no hay dónde construir. Al no haber cómo construir vivienda de interés social, no hay terrenos, pues las casas se están incrementando en más de un 100 y 200%. ¿Por qué? Porque no hay cupos, no hay terrenos. ¿Y qué queremos hacer nosotros para mejorar el servicio, que fue tu pregunta? Sí. Pues quiero decirles que nosotros hicimos un convenio con una compañía canadiense que se llama Nexo. N de nené, E de elefante, K de kilo, S de saco, O de oso. Nexo. Donde usted pide el servicio de taxi, te conectas con el taxista también de manera directa, lo conectas. A su vez, una vez pides el servicio, también te damos el valor del servicio. Perfecto. Pero ese valor no es el que a mí se me antoje como plataforma. Son las tarifas establecidas por los alcaldes, porque nosotros tenemos que respetar el ordenamiento legal y jurídico. Y lo más importante de esta plataforma, llevas un botón de pánico o de emergencia, tanto tú como usuario, como nosotros como taxistas. Vamos a prestar un excelente servicio y el usuario va a tener la oportunidad de calificar al taxista de 1 a 3 estrellas. Si sale calificado con 3 estrellas, este conductor de taxi será desactivado de manera inmediata de la plataforma y se va con un informe a la Secretaría de Tránsito y Transportes y se va también con un informe a la Policía Nacional de Tránsito. Te agradezco mucho, Hugo Espina. Gracias por estar con nosotros. Es el líder de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Joely, ¿me permites hacer una claridad sobre un volante que vi que sacaste ahí? Sí, sí, sí. Pues quiero decirte que ese volante, el cual mostraron aquí hace poco, ese volante carece de la verdad. Nosotros no estamos dando ningún incentivo. De hecho, el número celular que aparece en ese volante es mi número celular personal. ¿De dónde lo sacaron? No sé. Ah, no, pues mi teléfono celular lo tiene infinidad de personas, ¿sí? Un teléfono que es público. Ahí lo tenemos, ahí tenemos ese volante al que estás haciendo referencia. Mira, gracias por si tú miras el número aclararlo. celular que está ahí, afortunadamente lo borraron. Sí, En por tu algunos, seguridad. Mira que, y me causó unos problemas de seguridad porque me tocó ir a acudir a la Unidad Nacional de Protección de la Fiscalía y la Unidad de Delitos Informáticos porque me están amenazando mucho por ese tema de ese volante. Hugo, muchas gracias por atender nuestras dudas, nuestras inquietudes y pues bueno, de privilegiar al usuario, que es lo importante. La razón de ser de nuestro gremio de taxistas es usted, señor usuario. Gracias, muy buena tarde.